¿Traes tu Biblia? ¿Sí? Te voy a pedir que la abras en Mateo, capítulo 9. Vamos a comenzar a estudiar este capítulo de hoy. Es un capítulo un poco largo. Suceden muchas cosas en este capítulo. Pero vamos a ver del verso 1 al 13 el día de hoy. Y en lo que llegas ahí, quisiera comenzar leyéndolo, el pasaje que vamos a ver. Y después de eso, oramos para iniciar, ¿ok? Dice así Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando a Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos hoy juntarnos, reunirnos alrededor de tu palabra y meditar en ella, escudriñarla y sabemos que a través de ella vamos a conocerte y tú vas a ser revelado, Señor, en nuestras vidas. Es lo que te pedimos, Señor. Permite que esta noche podamos, todos los que estamos aquí, Señor, meditar en ella y poder comprender, Señor, por qué tú has permitido que el día de hoy llegue a nuestras manos, Señor, y podamos estudiarla, Señor. Háblanos, Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo con nosotros, Señor, es quien nos enseña todas las cosas, tu verdad, y te pedimos que sea Él, Señor, cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Venimos entonces a esta parte del Evangelio donde después del Sermón del Monte Jesús está haciendo algunos milagros. Tú sabes que su principal ministerio, digámoslo así, de Jesús fue la predicación. Él vino a predicar y anunciar quién era, ¿no? Pero todos los demás milagros que hizo, como sanidades, ¿no? Lo vimos la semana pasada, liberar personas, ¿no?, endemoniadas, muchas otras cosas más que Jesús vino a hacer y eran milagros, señales, se conocen como señales, tienen ese propósito, ¿no? Señalaban algo, ¿no? Mostraban quién era Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces, vimos eso la semana antepasada, las semanas pasadas en el capítulo 8, donde Jesús estaba mostrando su poder, ¿no?, como Mesías, ¿no? El poder de Jesús sobre la enfermedad, el poder de Jesús sobre el mundo natural, el poder de Jesús sobre el mundo espiritual, como lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver a Jesús pues mostrando su poder, como vamos a ver, perdonando pecados, ¿no? Así de sencillo, ¿no? No cualquiera podría hacer eso, solo uno podría hacer eso. Aún los vamos a ver cómo los fariseos y los escribas sabían quién podía hacer esto. Pero vamos a ver el texto. Dice que entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. La ciudad mencionada debe de ser Capernaum, ¿no?, que es en la región donde está Jesús ministrando. Y llega a este lugar y dice que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Seguramente has escuchado esta historia del paralítico que es llevado por sus amigos, ¿no?, a la presencia de Jesús. Es muy interesante poder meditar en ella y quizás la has escuchado, la has leído muchas veces, pero siempre, ¿no?, que la vuelves a leer, la estudias, en este caso ya la he enseñado otras veces, lo vuelvo a leer y encuentro más cosas y vuelvo a ver lo fascinante que es el pasaje, ¿no? Cómo nos revela la necesidad del hombre, ¿verdad?, y la misericordia de Jesús, ¿no?
hacia los hombres. Y esos hombres, no nos dice así muchísimo acerca de ellos. Marcos nos da un poco más de información, ahorita vamos a ver un pasaje de ahí de Marcos, pero dice que le trajeron un paralítico, ¿no? Un paralítico tendido sobre una cama, ¿no? Un lecho. Por la descripción que hace Mateo, esta parálisis de este hombre, pues era una parálisis severa. Él no podía caminar por sí mismo, ¿no? Vemos más adelante otro paralítico, este paralítico de Betesda, ¿recuerdan? Este estanque de Betesda donde él se acercaba para echarse, ¿recuerdas? Era un paralítico, pero podía moverse. Este paralítico no podía moverse. Es probable que más bien fuera parapléjico, ¿no? La mitad de su cuerpo estaba totalmente sin movimiento, ¿no? Esas personas que traen a este hombre, pues Jesús lo ve, ¿no? Muy claramente, y al considerar la manera en que están obrando, te das cuenta que eran hombres con mucha fe, ¿no? Es lo que vemos. Esas personas tenían mucha fe en quién era Jesús, ¿no? En lo que Jesús podía hacer. Porque a pesar de todos los obstáculos que ellos podían encontrar y que iban a enfrentar, pues ellos sabían que Jesús podía sanar a su amigo, ¿no? Porque lo llevan, ¿no? Dice el texto, ¿no? Le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, ¿no? Como veamos. Entonces, aunque este hombre fuera paralítico, el trasladarlo, ¿no? Y digo por qué paralítico, porque seguramente no era una persona de mucho peso, ¿no? Una persona seguramente delgada por su condición. El trasladarlo representaba pues una dificultad, ¿no? No era tan sencillo. No sabemos dónde vivía esta persona, no sabemos cuántas calles tuvieron que caminar para llevarlo, seguramente fueron bastantes. Imagínate cargarlo a esta persona y llevarlo hasta donde está Jesús. Pero estoy seguro que debe haber sido muy agotador para esas personas, ¿no? Y sin embargo ahí están, ¿no? Ahí están llevando a este hombre, ¿no? A que Jesús lo sane, porque es lo que están buscando, ¿no? Y te decía que Marcos da más información acerca de esto y quiero leerte en Marcos 2, es el pasaje en Marcos, el paralelo que encontramos en Mateo. Fíjate cómo dice el verso 2, si estás ahí en Marcos 2, verso 2, dice: inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Hablando de Jesús, se juntaron en esta casa. Recuerda que la fama de Jesús ya había crecido, entonces mucha gente lo empezaba a seguir, multitudes de gente ya seguían a Jesús en ese momento. Entonces llegaron a una casa, no sabemos de qué tamaño era la casa, aunque fuera muy grande, pues si en ese momento estaban siguiendo a Jesús 500 personas, imagínate cómo estaba esa casa, ¿no? Repleta, o sea, nadie podía pasar ni podía entrar en esa casa, ¿no? Prácticamente lo que nos dice, ¿no? Se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y que Jesús les predicaba. Entonces, dice el verso 3 de Marcos 2, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces vemos que eran 4 quienes estaban cargando al paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mateo no nos dice esto, pero realmente estos hombres tuvieron que ingeniárselas para poder llevar a su amigo a la presencia de Jesús. Porque se encontraron con esto: Jesús está en esta casa, vamos a verlo. Y llegan y pues no, ni por dónde entrar, ¿no? O sea, no puede estar ni a la puerta, o sea, el lugar estaba así, ¿no? Atascado de gente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues lo suben por la azotea, ¿no? Prácticamente dicen, o sea, ¿sí te das cuenta de la fe de estas personas? ¿No? O sea, tanta fe que no les importó, vamos a subirlo o sea, tenemos que llevarlo a la presencia de Jesús, lo puede sanar. Eso es fe. Entonces lo suben a la azotea, hacen un hueco y lo bajan, ¿no? Es lo que vemos. Esos hombres llegaron a la casa donde estaba Jesús y al encontrarse con esto de que no había paso, no podían pasar por la multitud que estaba en la casa, ni siquiera podían pasar por la puerta. Entonces, ¿qué hacen? Pues meterlo por el techo, ¿no? Lo que vemos es que nada iba a detener a esas personas de llevar a este paralítico a Jesús, ¿no? En esa época, tú puedes decir, bueno, los techos no son como hoy, ¿no? O sea, para romper un techo el día de hoy necesitas herramienta, ¿no? En ese entonces, un techo están hechos de vigas, forrados con ramas, ¿no? De árboles, cubiertas de barro mezclado con paja. Entonces, pues realmente era sencillo, ¿no? Pero no fue fácil, no es que fuera fácil. Ellos debieron de subir al paralítico al techo, imagínate eso, y abrir el techo. Ellos estuvieron dispuestos a hacer esto para llevar a su amigo Jesús nuevamente, ¿no? Entonces ellos subieron el techo, interesante, porque
¿Qué habrías hecho si hubiera sido tu casa? Imagínate, estás en tu casa, ahí está Jesús, estás bien emocionado porque Jesús está ahí y empieza a llegar gente y más gente y más gente y más gente y más gente, ¿no? O a lo mejor a esas personas que les gusta recibir gente en su casa, pero tanta gente no creo. Y de repente empiezas a ver cómo empiezan a abrir el techo de tu casa, ¿no? O sea, piensa en eso, ¿no? O sea, alguien tendría que pagar por ese daño, ¿estás de acuerdo? Pues estos hombres están dispuestos a hacerlo, ¿no? Es lo que vemos. Entonces lo que nos dice Mateo es que desde el techo ellos bajaron el lecho, la cama donde estaba acostado el paralítico, como si lo hubieran descolgado, ¿no? Habría riesgo de que se les cayera, por ejemplo. Pero estos hombres estaban dispuestos a correr el riesgo con tal de llevarlo a Jesús. O sea, ¿sí ves su insistencia? ¿No? Estos hombres dijeron, tenemos que meterlo ahí con Jesús. O sea, a ver cómo le hacemos, pero tiene que verlo Jesús. Y es lo que están haciendo, ¿no? Imagínate la escena, ¿no? Ya lo vimos, Jesús está predicando. O sea, la casa debe estar en silencio para que todos puedan escuchar a Jesús. Está predicando a Jesús y de repente se empieza a escuchar pasos en la azotea, literalmente. Empieza a escuchar pasos y después se escucha que alguien está seguramente rasgando el techo, ¿no? Entonces, como, ¿qué está pasando, no? Y de repente se abre el techo y se ve bajar un lecho, o sea, una cama con una persona paralítica. O sea, a esos hombres ni siquiera les importó interrumpir a Jesús de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe, ¿te das cuenta? Esto es lo importante, la fe de estos hombres, es lo que va a ver Jesús. La fe de estos hombres era tan grande que estaban seguros que Jesús sanaría al paralítico. Todos esto lo hicieron porque confiaban que Jesús podía hacer algo por este hombre. Para ellos la única manera de sacar al paralítico de esa casa era caminando, ¿ok? O sea, no modo que ahora pásenlo otra vez de regreso. O sea, él va a salir caminando de aquí. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la fe que vemos aquí. No pueden sacarlo nuevamente por el techo. Entonces, debemos reconocer el trabajo de estos hombres, ¿no? Que se preocuparon por llevar al paralítico ante Jesús. Realmente debemos reconocer y elogiar la fe de ellos que creyeron que Jesús podía sanar a su amigo. La acción de esos hombres es un testimonio de lo que necesitamos nosotros, ¿no? Para traer a otros a Jesús precisamente. Debemos estar dispuestos a interceder por otros. O sea, si hemos creído en Jesús y confiamos en Jesús, realmente eso debe estar en nuestro corazón, ¿no? El traer a otros y decir, ¿sabes qué? Tienes que ir, tienes que escuchar a Jesús, tienes que conocerlo. Y con esa misma insistencia, pero esa misma fe. Orar por aquellos que tenemos que llevar a Jesús. No importa cuántos obstáculos podamos encontrar, debemos recordar la fe de estos hombres. Porque te decía, eso es lo que ve Jesús, dice el texto. Y al ver Jesús, la fe de ellos, ¿no? Dice ahí el texto. Jesús vio la fe de estos hombres. Su fe fue visible. Todo lo que vimos que hicieron fue producto de su fe. Sabemos que las obras nos salvan, ¿verdad? Somos salvos por fe, ¿verdad? Es la fe la que salva. Pero la fe definitivamente produce obras. Y es lo que vemos aquí. Ellos estaban creyendo en Jesús, ¿no? Sabían que Jesús podía sanarlo. Estoy seguro que cuando dice que al ver la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, Mateo se refiere a la fe tanto del paralítico como la de sus amigos, ¿no? Tanto el paralítico como sus amigos creyeron que Jesús podía hacer algo por él. Y es por eso que Jesús pudo decirle lo siguiente al paralítico. Le dijo al paralítico en el verso 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El perdón de pecados Dios lo concede únicamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿No es así? Lo sabemos, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Es por eso que el paralítico también creía en Jesús. Si Jesús le dice, tus pecados son perdonados, es porque este hombre tiene fe en Jesús. Y fue suficiente. Este hombre quizás no sabía más que él puede sanarme, ¿verdad? Quizás él no conocía mucha teología o doctrina acerca de Jesús. Quizás aún no lo podía ver como el Mesías. Quizás podían haberle dicho es el Mesías, no lo dudo. No. Pero fue esto, simplemente creía que Dios podía sanarlo y esa fue una fe que trajo salvación a su vida.
Ahora, ¿te imaginas a los amigos del paralítico desde el techo diciendo, oye, su problema es la parálisis? Lo trajimos para que lo sanes y camine, no para que lo perdones. Porque Jesús dice eso, tus pecados son perdonados. Pero Jesús sabía lo que era más importante en la vida del paralítico y en la vida de todo ser humano. ¿Sabes qué es? El perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿Ok? Ahora, este es un hombre, pues sí, paralítico. Probablemente con una vida terrible. Una vida llena de sufrimiento por su condición. Muchos podrían compadecerse de él. Muchos podrían sentir lástima por él. Al ver su condición y sentir compasión de él, muchos podrían olvidar que también es un hombre pecador, ¿verdad? Piensa en eso. ¿Cuántas veces tenemos gente en la calle con una necesidad, sentimos compasión, lástima, queremos ayudarles, pero no nos damos cuenta que su primer necesidad, ¿cuál es? Lo que vio Jesús, el perdón de pecados, ¿verdad? A veces la lástima nos ciega y no nos permite ver que aún las personas más miserables, personas que han sufrido tanto, tienen la misma necesidad que todos nosotros, salvación. Es lo que ve Jesús aquí. Lo primero que ves, tus pecados son perdonados. Me encanta porque el paralítico ni se queja ni nada. Ni dice, oye, ¿cómo que mis pecados? O sea, sáname, ¿no? O sea, a mí no me importan mis pecados, yo quiero caminar. ¿No? Él está humillado, ¿no? Los amigos realmente no dicen nada tampoco, ¿ok? Pero eso es lo importante. ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que más le importa o le interesa a Jesús? ¿Tu salud física o tu salud espiritual? ¿Verdad? Toda enfermedad física es temporal, lo sabemos. Piensa en eso. Toda enfermedad física es temporal, pero nuestro espíritu es eterno. No tiene sentido estar sano en el infierno, ¿verdad? Pero es lo que muchos buscan, ¿verdad? Muchos quieren eso. Quieren salvar su vida en este mundo, ¿verdad? Jesús lo dice más adelante. Pero todo el que salve su vida en este mundo la perderá. Y muchos quieren eso, están buscando solamente eso. Quiero estar bien económicamente, de salud, pero no quiero saber nada del perdón de pecados. Lo más importante para Jesús fue esto, perdonar pecados. Eso vino a la cruz, ¿verdad? Lo más importante para Jesús era el perdón de los pecados, porque eso es lo que vino a arreglar principalmente. El hombre necesita entender que su mayor necesidad es que sus pecados les sean perdonados. ¿Recuerdas al rey David? Escribe el Salmo 32. Déjame leer los 2 primeros versículos del Salmo 32 de este hombre, el rey David, que en su gracia Dios le muestra su pecado y se arrepiente. Y expresa el gozo de eso. Comienza diciendo el Salmo 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Se lo ven? Cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué mejor sanidad que esa, la del alma y el espíritu? Estos hombres van por una sanidad física y se encuentran con una sanidad espiritual. O sea, doble bendición, ¿te das cuenta? Claro, Jesús lo va a sanar físicamente, pero qué bendición saber, oye, yo solamente venía por un tantito y me regalaste salvación. ¿Pero por qué? Obviamente, ¿por qué? Lo vimos. Por la fe. Jesús lo dijo, vio la fe de ellos. No fue por otra cosa, fue la fe. Vamos a ver qué sucede en el verso 3. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados son perdonados o decir, levántate y anda? Me encanta Jesús, ¿no? Me encanta. Siempre hay alguien que se va a oponer. Satanás, ¿no? Siempre va a estar ahí. Los escribas empiezan a hablar mal, cavilar dentro de sí, ¿no? Dice ahí entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, no lo hablaban en público, dentro de sí pensaban. Estos hombres ni siquiera tenían el valor de decir lo que pensaban acerca de Jesús. ¿Qué pensaban acerca de Jesús? Es un blasfemo.
está blasfemando. ¿Por qué decían esto? Marcos también nos da un poco de más información, déjame leerlo, Marcos 2, verso 7, dice, ¿por qué habla este así?, preguntan ellos. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por eso dicen, está blasfemando. ¿Qué vemos aquí? Los escribas están entendiendo lo que Jesús está afirmando aquí, lo que Jesús está mostrando quién es Él. Eso es muy interesante. Porque por eso le dice, está blasfemando. Está diciendo que Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿se dan cuenta? Los escribas están en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar pecados, pero estaban equivocados al decir que Jesús blasfemaba. Ellos estaban entendiendo muy bien lo que Jesús estaba afirmando, que Él era el Mesías. Pero el juicio que emitieron fue incorrecto. Jesús no blasfemó. ¿Por qué? Porque lo que dijo era cierto. Jesús es Dios y lo demostró sanando al paralítico, y lo que vamos a ver. O sea, qué demostración tan poderosa e impactante que hace Jesús. Ellos no estaban reconociendo que el poder de Jesús venía de Dios, y mucho menos reconocían que él mismo fuera Dios, precisamente. Se ven que Jesús estaba afirmando ser Dios, y eso lo estamos viendo. Ellos están dando cuenta, es un blasfemo, porque solo Dios puede perdonar pecados. Está diciendo que Él es Dios. ¿Alguna vez te han preguntado dónde Jesús afirmó ser Dios en la Biblia? A ver, dime dónde Jesús dijo yo soy Dios, ¿no? Bueno, aquí lo estamos viendo. Claro, nunca vas a encontrar donde Jesús diga yo soy Dios, pero claramente sus hechos, sus obras y lo que está mostrando aquí es esto, Él es Dios, al grado que los escribas y fariseos reconocieron, es blasfemo porque se está haciendo igual a Dios. ¿Sí lo ven? Es lo que estaba diciendo. Ellos entendieron, reconocieron lo que Jesús estaba diciendo. Realmente, al final sabemos que por eso fue arrestado y crucificado, ¿no? Por decir quién era. Los escribas conocían muy bien la ley, ¿lo recuerdas? Ya hablamos de ellos. Ellos se encargaban de hacer las copias de la ley, conocían muy bien la ley, pero su conocimiento, todo ese conocimiento no les sirvió de nada cuando llegó su Mesías. Ellos simplemente no lo reconocieron. ¿Por qué? ¿Por falta de testimonio? No. Aquí lo vemos. Ellos saben que solo Dios puede perdonar pecados. La conclusión lógica es esta. Si solo Dios puede perdonar pecados y Jesús está perdonando pecados, entonces Jesús es Dios. Pero ellos decidieron que Jesús blasfemaba porque para ellos Jesús no era Dios. No fue la falta de conocimiento lo que llevó a estos escribas a cometer un grave error. Fue su falta de humildad y sumisión, ¿te das cuenta? Fue su orgullo, su soberbia de no admitir, está Dios delante de nosotros. Este hombre es el Mesías. ¿Y sabes algo? Esto puede sucedernos a cualquiera de nosotros también. Conocer muy bien la Biblia. A veces nos jactamos de que yo voy a mi estudio bíblico, yo estudio la Biblia verso a verso, yo la he leído muchas veces, yo ya la estudié con un sinfín de personas, yo conozco toda la Biblia. Sí, pero quizás no conoces a Jesús. Es muy importante siempre tener la humildad y la mansedumbre al estudiar la palabra de Dios. Reconocer que Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Santiago lo menciona, ¿no? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si no la recibes con mansedumbre, quizás no vas a llegar a la salvación, porque vas a rechazar a Jesús. ¿Cómo estaba el paralítico y sus amigos? ¿Orgullosos? No, humildes totalmente. Al grado de hacer cosas que mostraron su fe. Estos escribas eran así, soberbios, orgullosos. Ellos entendieron el mensaje de Jesús. Yo soy Dios, pero lo rechazaron totalmente. Vamos a ver qué sucede. Verso 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús tomó la interrupción del paralítico y sus amigos para darles una enseñanza a estos escribas. Así como Jesús conocía los pecados del paralítico, también conocía lo que había en el corazón de sus escribas. Recuerda, ellos cavilaban dentro de sí.
Ellos no dijeron nada, pero Jesús sabe lo que hay en su corazón y les dice, ¿por qué andan hablando así? ¿Por qué piensan así? ¿Qué cara habrán puesto los escribas al escuchar decir esto a Jesús? Ay, este es un blasfemo, ¿por qué no es Dios? De repente, ¿qué tanto estás diciendo? O sea, Jesús le está mostrando que no está blasfemando. ¿Por qué? No solo porque puede perdonar pecados, ¿sabes también por qué? Porque Él conoce los pensamientos de ellos y solo Dios sabe y conoce el corazón del hombre, ¿no es así? Verso 5, ¿por qué? Dice, porque ¿qué es más fácil? Ve la lección. ¿Decir los pecados son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Piensa en eso. ¿Qué sería más fácil? Cualquiera podría decir lo que Jesús dijo, tus pecados son perdonados. Pero podía estar blasfemando como lo interpretan los escribas. ¿Por qué? Porque el perdón no era lo que podían ver en ese momento. ¿Ok? Pero decirle levántate y anda, eso sí demandaba una acción visible de parte del paralítico. Entonces, es más difícil decir levántate y anda. ¿Estás de acuerdo? Por eso Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificaba a Dios. Y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces Jesús les dice, pues, ¿qué más difícil, no? ¿O qué más fácil más bien? ¿Decir los pecados son perdonados o decir levántate y anda? Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, levántate y anda. El Hijo del Hombre, ya lo vimos anteriormente, es un título mesiánico, importante, eso viene desde el libro de Daniel, pero además de ser un título mesiánico, es un título que Jesús usaba para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo que Él tiene la autoridad en la tierra, la autoridad de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso les dice, pues para que sepan esto, que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados. La palabra potestad indica que Jesús no solo tenía el derecho de perdonar pecados, sino también el poder para hacerlo como Dios. Por eso le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esto es lo que los amigos del paralítico querían escuchar desde un principio, ¿no? Pero Jesús le ofreció más que sanidad a este hombre. Le ofreció salvación, vida eterna, ¿te das cuenta? Este debe haber sido un momento tenso, ¿no? Con mucha expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Jesús ya le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué va a suceder? Jesús acaba de retar a los escribas para mostrar que Él es Dios. El paralítico sigue tirado en el suelo. Sus amigos siguen en el techo esperando a ver qué va a suceder. La gente está a la expectativa de lo que va a pasar. ¿Y qué sucede? Verso 7. Entonces Él se levantó y se fue a su casa. O sea, imagínate a este hombre, ¿no? O sea, obviamente lo tuvieron que meter por el techo porque meterlo acostado era imposible. Se levanta, agarra sus cosas, con permiso, yo me voy de aquí. O sea, así de sencillo. Entre toda esa gente, el paralítico tomó sus cobijas, salió caminando en medio de todos. ¿Qué significa eso? Que Jesús es Dios. ¿Sí lo ven? Jesús es Dios. Así es como el paralítico sale de esa casa, salió. Fíjate, nunca voy a olvidar ese lugar, nunca voy a olvidar eso, el paralítico. Sale de ese lugar caminando, pero sobre todo sale perdonado. Perdonado, ¿verdad? Y como te decía, tenemos que recordar, esto es lo más importante. A veces Dios usa cosas físicas, ¿no?, para llamar nuestra atención. El sufrimiento, el dolor que podemos tener por alguna enfermedad o por alguna situación que traiga dolor, pero realmente lo hace ¿por qué? Porque quiere atraernos a Él. ¿Para qué? Para esto, para perdonar nuestros pecados principalmente. El dolor físico puede sanarlo, pero sobre todo Dios quiere esto, recuerda esto, quiere darte perdón de pecados. Él tiene la potestad, como vemos aquí, para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ya lo vimos, su autoridad con la enfermedad, su autoridad con el mundo natural,
Su autoridad como mundo espiritual, ahora aquí lo vemos, su autoridad para poder, ¿qué? Perdonar pecados. ¿Qué ocurre? Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. El poder de Jesús para sanar la enfermedad física del paralítico demostró su poder, su autoridad para perdonar pecados, como vemos. Y la gente se maravilla de ver esto. ¿Y qué pasa? Da gloria a Dios. Porque el propósito de la sanidad no fue directamente para un beneficio para el paralítico. El propósito era que Jesús mostrara quién era, y que todos, a través de eso, dieran gloria a Dios, glorificaran a Dios. ¿Recuerdan cuando vimos en el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra, ¿recuerdan? Quiero recordarte esto. El Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 16 precisamente, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que está pasando en esa historia con el paralítico. Ven las maravillas, ven a Jesús, ven las maravillas, quién es Jesús y qué hacen, glorifican a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas como sus hijos. Que la gente pueda ver a Cristo en nuestra vida, al grado que puedan darle gloria a Dios por eso. Al final la gente está sorprendida, maravillada, como dice el texto, dándole gloria a Dios por esto. Qué increíble historia, ¿no? Vamos a ver la segunda historia que vemos en este pasaje, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Otra historia que está junto con esta, en los otros evangelios lo ves igual, dice que pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Me encanta porque Jesús no está descansando, ¿te das cuenta? Va de un lugar a otro y va haciendo lo que tiene que hacer. Dice que ve a este hombre llamado Mateo y Marcos presenta a este hombre como Leví, hijo de Alfeo. Esto lo puedes ver en Marcos 2:14. Leví, hijo de Alfeo. Pero sabemos que este hombre es Mateo, como dice aquí. ¿Okay? Es Mateo, su nombre era Leví, pero también recibió el nombre de Mateo. Y es quien escribe precisamente este evangelio. Es Mateo. Tanto Marcos como Lucas lo mencionan como Leví, pero Mateo no quiere ocultar su pasado. Es lo que me llama la atención. Él dice, había un hombre llamado Leví, ¿no? Así como que no era yo, ¿eh? O sea, no quiere ocultar su pasado. No es que no se avergüence de su pasado, más bien está reconociendo de dónde lo sacó Jesús. ¿Recuerdas dónde te sacó el Señor? ¿Recuerdas dónde estabas? Haz de cuenta que me estás haciendo eso. Había un hombre así, o sea, pasando ahí, vio un hombre llamado Mateo, y seguramente Mateo recuerda muy bien esto, ¿okay? Que está sentado al banco de los tributos, porque eso nos va a mostrar el testimonio de este hombre. Al banco de los tributos, o sea, trabajaba ahí. El oficio de él era recaudar los impuestos para el gobierno romano, ¿no? Era un recaudador de impuestos. Una profesión bastante despreciada entre los judíos. Entonces, ¿por qué? Ellos eran vistos, esos recaudadores de impuestos eran vistos como traidores, porque eran judíos que estaban sirviendo a Roma, recaudando los impuestos al pueblo judío. Ellos eran judíos que habían comprado al gobierno romano el derecho a cobrar los impuestos y se les permitía, por tanto, aparte de cobrar los impuestos, conservar cualquier cantidad por encima de lo establecido por el impuesto romano. O sea, ellos podían cobrar lo que era el impuesto romano más un extra para ellos mismos y podían poner el doble, el triple o lo que quisieran. Entonces realmente eran tratados como personas despreciables y traidores, porque eran judíos precisamente, ¿no? De esa forma muchos publicanos, porque también se les conocía como publicanos, se hicieron ricos a expensas de su propio pueblo. Ellos llegaron a ser símbolo de la peor clase de personas para los judíos. Por lo tanto, les iba bien, ganaban bien, tenían un buen nivel socioeconómico, pero aunque vivían bien económicamente, su misma gente los menospreciaba. Esa era la situación de una persona que trabajaba o tenía ese oficio de
recaudar impuestos, ¿no? Y ahí estaba Mateo, ¿no? Sentado en el banco de los tributos públicos. Entonces lo ve Jesús y le dice esto: sígueme. Solamente eso, sígueme. Fue suficiente, sígueme. ¿Ok? Y qué interesante, porque ¿a qué tipo de persona Jesús está diciendo sígueme? Una persona despreciable para su sociedad, para su pueblo, para su raza. Y Jesús lo llama. ¿No te recuerda algo esto? 1 Corintios 1. Sin lo olvide el mundo, lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es para ser lo que es lo que Dios escoge, ¿verdad? Y aquí estamos mucha gente así. Vil, menospreciada, ¿verdad? Pero Dios nos llamó y nos dijo, sígueme, simplemente eso. Jesús ni siquiera le propuso, mira, te voy a dar otro trabajo donde vas a ganar más, te va a ir mejor. No, tú solo sígueme. Así es el llamado de Jesús. Y Mateo estaba ahí sentado en el banco de los tributos. No estaba en el templo adorando a Dios, ¿verdad? Él estaba en medio, digámoslo así, en medio de su condición, en medio de su pecado. Y así lo llamó el Señor, sígueme simplemente. ¿Y qué hace Mateo? Se levantó y le siguió. Y es así como respondimos muchos de nosotros al Señor, ¿verdad? Ni siquiera lo dudamos. Escuchamos su voz y llamándonos y te levantaste y le seguiste. Así es, ¿verdad? Mateo recuerda esa historia y seguramente Mateo ya estaba así. Quizás ya era un hombre harto de su vida. Ya no se sentía bien consigo mismo. Y ahí es donde llega la oportunidad de su vida, que es seguir a Jesús. ¿Sí te identificas con eso? O sea, cuando llega un punto en que tú dijiste, ya no puedo con esta vida, ya estoy harto de mí mismo. Y Jesús dijo, sígueme. Así es, Mateo está contando su experiencia, ¿no? Qué interesante, dice, y se levantó y le siguió. El paralítico se levantó, ¿verdad? Dijo en el verso 12, se levantó. Ahora Leví se levanta. Espero que tú ya te has levantado también a seguir a Jesús. Si Jesús está llamando, síguelo. O sea, no importa dónde, solo lo que tienes que hacer es levántate, síguelo. A este hombre lo levantó de su condición miserable, de su pecado, a Mateo, al paralítico de su condición miserable en enfermedad. ¿De qué te tiene que levantar el Señor? Si está llamando hoy, solamente haz caso, sigue a Jesús. Suficiente con eso, sígueme. No le está diciendo nada más, no diciendo tu vida va a cambiar, te va a ir mejor, ¿verdad? Sígueme. Fue suficiente para él. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Este fue un banquete que precisamente Mateo le ofreció a Jesús. Déjame decirte dónde vemos esto. Esto es en Lucas, capítulo 5. Ese pasaje para leerlo en Lucas, verso 29. Dice, y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, después de que le sigue, ¿qué hace? Le sirve. Lo invita a su casa, le hace una gran comida. Recuerda, era un recaudador de impuestos, tenía dinero, le hace un gran banquete. Y ahí está Jesús. Dice, aconteció estando él sentado a la mesa en la casa, dice aquí que muchos publicanos pecadores que habían venido, sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Sentarse a la mesa a comer con alguien era una señal de amistad, de compañerismo. ¿Okay? O sea, era algo muy importante, un tiempo muy importante, el tiempo de la comida, sentarte con alguien. No es como el día de hoy que te vas a una fonda y te sientas ahí con una persona que nunca has comido, no conoces y puedes comer con él como si nada pasara. No, era algo muy especial. O sea, mostraba intimidad, compañerismo. Entonces dice aquí muchos publicanos, pecadores, que habían venido, sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y ahí estaba Jesús sentado a la mesa con estos publicanos y pecadores. Y dice algo más, y sus discípulos, ¿verdad? ¿Sí dice ahí? Y sus discípulos. Me encanta eso. Estos discípulos realmente estaban siguiendo a Jesús. Porque no cualquiera se sentaría a comer con publicanos y pecadores.
siendo judíos. O sea, muchos seguían a Jesús y podían haber dicho, mira, yo mejor te espero que fuera, vete a comer y ahorita nos vemos, ¿no? O sea, no, ellos entraron y están con Jesús, están siguiendo a Jesús. Y Jesús te puede llevar a lugares donde quizás en otro momento hubieras dicho, nunca hubiera entrado ahí. Nunca hubiera hablado con esta persona. ¿Okay? Nunca hubiera ido a un hospital. Nunca me hubiera parado en una cárcel a predicar el evangelio. ¿Sí me explico? Se trata de seguir a Jesús. Solamente seguir a Jesús. Los publicanos, te decía, es otra manera de referirse a los recaudadores de impuestos. Y ahí están. Los pecadores eran una referencia a los judíos que no guardaban la ley y vivían como los gentiles. Y Jesús está teniendo comunión con ellos, sentado a la mesa con ellos. Vamos a ver qué sucede en el verso 11, lo que era de esperarse. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Obviamente ellos ya no entraron. En la casa con el paralítico ellos estaban ahí, en primera fila. Esto da a entender Marcos o Lucas. Porque ellos estaban viendo todo lo que pasó con el paralítico. O sea, ¿recuerdas que ellos amaban las primeras sillas en las sinagogas? ¿Te acuerdas? Pues está Jesús y ellos van a sentarse en la primera fila. No se preocupen que están aquí en la primera fila. Eso no quiere decir que esté mal que se sienten aquí al frente, no está bien. El problema es la actitud religiosa que tenían, ¿no? Y ahí están, pero aquí ya no entraron. Ellos se quedaron afuera. Entonces le dicen a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro está con los publicanos y pecadores? Los escribas y fariseos no podían ver su condición. Ellos también eran pecadores, ¿estás de acuerdo? Era el orgullo, así de tremendo era el orgullo de esos hombres. Ellos respondieron como lo hace la ley. La ley señala el pecado, pero no podía curar, ¿verdad? Y así están ellos, juzgando, siendo legalistas. ¿Qué sucede? Verso 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Nuevamente la respuesta de Jesús. Jesús oye esto y les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Cuando una persona está sana no tiene por qué ir al médico, ¿no? A menos que sea muy preventivo, ¿no? Realmente es hasta cuando uno siente mal que va al médico, acude al médico a ver qué está pasando. Y Jesús se presenta como el doctor del alma, dice esto, o sea, Él vino a perdonar nuestro pecado y de esa forma sanar nuestra alma. Déjenme citar al pastor David Gusick en su comentario, dice, Jesús es el doctor perfecto para sanarnos de nuestro pecado. Fíjate, y él dice, Él siempre está disponible. ¿Te ha pasado que le hablas al doctor y no está disponible? No. Le estás llame y no puede ni contestar. Obviamente es un hombre, no podemos entenderlo. Pero con Dios no es así, Él siempre está disponible. Dice, Él siempre hace un diagnóstico perfecto. ¿Te ha pasado que vas con un doctor y te dice otra cosa y tienes que ir con otro y andas de doctor en doctor y nadie le atina? Con Jesús no va a ser así, Él da un diagnóstico perfecto. Y dice, Él provee una cura completa. Solo Dios puede hacer eso. Y me gusta como dice el pastor Gusick, hasta Él paga la cuenta. Jesús ya pagó por nosotros, ¿te das cuenta de eso? Entonces Jesús es ese Salvador y se presenta, o sea, el sano no tiene necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué está diciendo? Hasta que tú no reconozcas tu condición, tú no vas a acudir a mí. Por eso dice el verso 13, id pues de aprender, le dice a los fariseos, id y aprendan eso, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús cita Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos, dijo Dios a Israel. Un Israel muy duro, ¿recuerdas el libro de Oseas? ¿Has leído Oseas? Es un Israel muy duro. Y le recuerda esto.
Aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Conocían muy bien la ley y los profetas, seguramente lo conocían muy bien, pero lo que les convenía. Los fariseos tendían a presentar atención a lo de afuera, al ritual, a todos los aspectos ceremoniales de la ley, pero no entendían el significado, a dónde estaba apuntando eso. Fue lo que estudiamos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Jesús lleva el corazón ahí y ellos no tienen misericordia. Y Dios le dijo a través de Oseas, misericordia quiero, no sacrificio. O sea, yo no quiero que sigan haciendo sus rituales y cumpliendo su ley sin entender la misericordia. Y eso es lo que les faltaba. Explica Jesús, porque no he venido a llamar justos. ¿Por qué dice eso? Aprendan lo que significa misericordia. No solo para que sean misericordiosos con otros, sino para que puedan entender su condición. Por eso dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Pero a qué los llamó? Al arrepentimiento. Jesús ve a los pecadores como enfermos que necesitan un médico y Él es el médico. Yo no vine a llamar a justos. Yo no vine por los sanos. Yo vine por los enfermos, vine por los pecadores. La persona arrepentida, aquella que reconoce que es pecadora y se vuelve de su pecado, es el objeto del llamado de Dios. Vine a llamar a pecadores, pero al arrepentimiento. La persona que es pecadora, pero piensa que es justa, realmente está rechazando su necesidad de arrepentimiento y no va a alcanzar salvación. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo vine a llamar no a justos. Y no es que haya justos, porque Pablo lo dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. ¿Verdad? Ni un uno bueno. Delante de Dios no hay ni uno justo. Todos se han corrompido. Todos se extraviaron, cada uno por su camino. Isaías 53:6, ¿verdad? Todos nos cargamos como ovejas, cada cual por su camino. No hay ni uno justo. Por eso Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores, para arrepentimiento. El problema es cuando la persona no quiere reconocer que es un pecador y piensa que es justo sin Cristo. Jesús no puede dar nada a esa persona. El llamado tiene que ver con el arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento es una palabra clave en los evangelios y desde un principio te lo dije en el Mateo. ¿Recuerdas cómo comenzó la predicación de Jesús? ¿Cómo comenzó su ministerio? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Creed en el evangelio. Arrepiéntanse. Arrepentimiento es clave en el llamado de Jesús. Mateo experimentó el arrepentimiento, ¿verdad? Mateo seguramente te lo decía, él ya estaba harto de su condición. Y solo esperó esa oportunidad que se le presentó cuando Jesús le dijo, sígueme. Y él entendió a quién estaba siguiendo. Esos fariseos no pudieron ver eso. Vieron a Jesús mostrando su poder como el Mesías, como Dios, lo rechazaron. Vieron a Jesús perdonando pecados, lo rechazaron. Vieron a Jesús llamando a un hombre pecador y comiendo con pecadores. ¿Y qué hacen? Lo rechazan. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no quieren arrepentirse. Porque no buscan el arrepentimiento. No hay forma de tener realmente salvación sin arrepentimiento. Es necesario que todos, porque es lo que dice este pasaje, no he venido a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento. Es necesario que todos reconozcamos nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de arrepentimiento y de perdón de pecados. Porque si no, no hay salvación. La fe en el Señor se ve de esa forma. Como lo vimos con los amigos del paralítico, confiaban en Jesús. Confiaban que Jesús podía hacer algo por él. Ellos no llegaban a pensar en el perdón de pecados porque veían a Jesús como un hacedor de milagros. Él está sanando gente, vamos a llevarlo. Pero ¿con qué se encontraron? Con Dios. Más allá de una sanidad física, una
una sanidad espiritual, una sanidad del alma, y eso todo lo necesitamos. Espiritualmente estamos paralíticos, ¿verdad? Muchos estamos así paralíticos hasta que vino Jesús y nos dijo, tus pecados son perdonados. ¿Y sabes por qué fue? Por esto, porque hubo fe, porque hubo arrepentimiento. Y eso es lo que Dios sigue buscando el día de hoy. Fe en el hombre. ¿Fe para qué? Para creerle y para arrepentirse. La misma invitación que hubo para Mateo sigue estando presente para nosotros. El llamado de Jesús, aún el día de hoy, sigue siendo el mismo. Sígueme, sígueme, arrepiéntete y sígueme. Muchos de los que estamos aquí hemos tomado esa decisión. Y sabemos que no es tan fácil como pensamos. Pero ¿a dónde iremos? Dijo Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos? No podemos regresar, ¿verdad? No hay dónde regresar. Es caminar con Jesús. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, yo te animo que el día de hoy decidas eso, seguirle, que realmente experimentes un arrepentimiento y que creas quién es Jesús. Jesús lo ha estado dejando muy claro, Él es Dios. Él es Dios. Las cosas que Él hacía no lo podía hacer cualquier hombre, solo Dios. Y el ejemplo más claro fue lo que hizo con el paralítico, perdonar pecados. El día de hoy Jesús sigue perdonando pecados. ¿Sabías eso? ¿Te sientes, el día de hoy te sientes como Mateo? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes así miserable? ¿Condenado? Jesús dice, sígueme. Te está llamando. Como pecador te está llamando, solo arrepiéntete. Y sigue a Jesús. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Ese llamado tan hermoso, Señor, que hemos recibido de arrepentimiento, de seguirte, de reconocer realmente nuestra condición. Gracias, Señor. Así nos encontramos nosotros. Muchos de nosotros así, paralíticos, Señor. Espiritualmente hablando, Señor, no había nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos, Señor. Pero hubo alguien, Señor, que se tomó el tiempo para hablarnos de ti, para llevarnos a ti, Señor. Y te damos gracias por esas personas. Ayúdanos, Señor. Que eso también nos motive a acercarnos y acercar a otros a ti, hablarles de ti, Señor. Tomarnos el tiempo para hacerlo, como los amigos de ese paralítico, Señor. Y poder seguir viendo tu obra de salvación en otras personas, Padre. Para que podamos seguir maravillándonos y sobre todo dándote gloria a ti, Señor, por tus obras. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vemos a Mateo, Señor, platicando, narrando su historia de cómo fue que te conoció, Señor. Así de sencillo, tú ibas pasando por ahí, lo viste y le dijiste solamente sígueme. Y tú sabías, Señor, toda la cara que ve en el corazón de él, todo el sufrimiento, el dolor de sentirse menospreciado, Señor, por su pueblo, porque tú también lo viviste, Señor. Y simplemente le limitaste a seguirte. Y él también se levantó y te siguió. Señor, hoy queremos eso, levantarnos y seguirte, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad de perdón de pecados, Señor. Somos pecadores, necesitamos perdón y lo que necesitamos hacer es sencillamente eso, arrepentirnos, Señor. No hay otra cosa, Señor. Arrepentirnos y vivir por fe, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque aún está esta invitación para todos nosotros. Un día lo sabemos, Señor. La puerta se va a cerrar. El día de hoy, aunque es angosta, Señor, podemos pasar por ahí, Señor, pero un día va a estar cerrada. Yo te pido que mientras esté abierta, Señor, más y más personas puedan venir a la salvación, Señor. A leer este pasaje, a meditar en tu palabra. Que seas tú, Señor, obrando en el corazón del hombre, Señor, y de tu iglesia aquí con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este pasaje, Señor. Gracias por bendecirnos a través de tu Hijo Jesús y traer salvación a este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.